Entonces, en esencia, siempre lo reduzco a lo siguiente, digamos, un caso más de raíz, ¿no? Tenemos datos, por un lado. Luego tenemos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, el estilo Van Gogh. Bueno, y tenemos que hacer algo que los mapee, algo que dado una entrada produzca una salida. Entonces, un ejemplo sin Terminator, esto lo conté la semana pasada, así para el que lo vio, perdón. Imaginemos que somos científicos de datos en Netflix, queremos saber si una persona se va a suscribir o no. Entonces, bueno, tenemos una tabla, ¿sí? Nuestra tabla de clientes con tres variables: la variable edad, la variable cantidad de visitas, la variable cantidad de acciones. Cantidad de acciones que hizo, por ejemplo, en la aplicación de Netflix. Si hizo clic en una película y no la vio, que es lo más común, o si vio una película, ¿sí? Pueden haber otras variables, como bueno, qué cantidad de tiempo estuvo viendo una película antes de cambiarla, si la vio hasta el final, etc. Esto para bajar a nivel, ¿sí? Para bajar a tierra, mejor dicho. Entonces tenemos que cada registro representa un cliente o un caso de estudio. Y necesitamos mapearlo a la acción de si se suscribió o no. Entonces, un modelo lo que hace es esto: mapea variables de entrada a una variable de salida. Digamos, si empiezan a estudiar Machine Learning, esto es de lo primero que deberían saber. Luego, para ver estas cosas más avanzadas que pintan cuadros, esto se modifica un poco, pero la esencia es esta. Tenemos tablas con datos, les tenemos que mapear un comportamiento, ¿sí? Tal que nuestro modelo predictivo pueda decir, bueno, si la edad está más o menos entre 23 y 25 años, si tiene tanta cantidad de visitas, etc., entonces este comportamiento se corresponde con alguien que paga Netflix. Es un mapeo. Y ahora sí, va a venir la parte matemática. Pero ¿qué es esto en esencia? Este mapeo, esta tabla que podría ser de Excel y que la mapeamos a una variable de salida. Bueno, es una función matemática, ¿sí? En la cual, acá me quedó tapado por el gráfico, tuve unos problemas para editar hoy las slides. Em, la función matemática lo que hace es recibe unas variables de entrada, por ejemplo la edad, por ejemplo la cantidad de clics que hice en el sitio web, y produce una salida. Es decir, tenemos una función que va de Rn a R, tiene n variables de entrada, ¿sí? Y la mapeamos a una de salida. Esto sería fantástico poder escucharlo, por ejemplo, en la primera clase de análisis matemático. Poder salir de la abstracción de que esta f de x1, x2, xn, y termina siendo x1 la edad, x2 termina siendo la cantidad de clics, ¿sí? Y la variable y es si compró o no. O puede ser la cantidad de minutos que vio en un sitio, en la película, ¿sí? Entonces, lo que hace una red neuronal es mapear una entrada a una salida. O un modelo predictivo, mejor dicho. Bueno, no son todos redes neuronales. Tenemos modelos de árboles también. Decision Tree, Random Forest y otros. Entonces, esto es un poco lo que les comentaba. Ahora lo llevo al plano más genérico. Acá podemos insertar clientes, pacientes, de hecho con el COVID está muy de moda, ¿no? Imágenes de ruta, como el auto de Tesla, o incluso audio, incluso video, ¿sí? Y lo mapeamos, nuestra función, a, por ejemplo, para comprar o no un producto, ¿va a mejorar o no el paciente? ¿Giro el volante? O un ejemplo de audio es, por ejemplo, una transcripción. Este video, cuando esté en YouTube, va a tener closed caption y nadie le dijo cómo estudiarme a mí la voz, ni yo lo grabé previamente. Atrás funcionan redes neuronales que en base al audio que está escuchando, entre comillas, puede generar una transcripción en texto. Es fantástico. Encima anda espectacular. Detecta las pausas. Si yo hago una pausa y sigo hablando o cambio la cadencia de la voz, todo eso lo va detectando. Es fantástico. Entonces, bueno, esto es una función matemática.